Segunda parte. Los obreros y mi misión. Capítulo 19. La Secretaría. Casi toda mi labor social se desarrolla en la Secretaría de Trabajo y Previsión, de la que ocupó un pequeño sector, y atiendo mi trabajo en el mismo despacho que tuvo el coronel Perón desde 1943 a 1945. Todo esto tiene un significado muy especial. Aun cuando la Constitución justicialista convirtió a la Secretaría en Ministerio de Trabajo y Previsión, los obreros la siguen llamando como en los tiempos del coronel, la Secretaría. Y yo nunca la llamo tampoco ministerio. Este simple detalle indica que el pueblo siente allí todavía la presencia de Perón. Allí entró en contacto con el pueblo su personalidad vigorosa de conductor. Allí convenció a los primeros discípulos. Allí gozó de los primeros éxitos. Allí confirmó su decisión irrevocable de servir al pueblo con todas sus energías y por sobre todo sacrificio. Para todos nosotros él está siempre en la vieja secretaría como en las horas de sus más intensas luchas. No fue por sensiblería romántica que elegí trabajar allí. Fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión porque en ella podía encontrarme más fácilmente con el pueblo y con sus problemas, porque el ministro de Trabajo y Previsión es un obrero, y con el Evita se entiende francamente y sin rodeos burocráticos, y porque además allí se me brindaron los elementos necesarios para iniciar mi trabajo. Allí recibo a los obreros, a los humildes, a quienes me necesitan por cualquier problema personal o colectivo. Los funcionarios de la casa colaboran conmigo en la solución de los problemas gremiales, reuniendo todos los antecedentes, examinándolos en sí mismos y en sus repercusiones económicas y sociales. En cuanto a mis trabajos de ayuda social los cumplo también en la Secretaría, pero en esta actividad el personal de la casa interviene solamente en algunos detalles relacionados con los pedidos de audiencia. Los problemas del movimiento político femenino no ocupan mi tiempo en la Secretaría, ya que prefiero atenderlos en la sede central del Partido Peronista Femenino o en nuestra residencia privada. La atención de los obreros me lleva casi todo el tiempo de mis audiencias y de mi trabajo en la Secretaría. Esto resulta una exigencia propia del movimiento peronista, cuya historia y cuya realización han sido cumplidas gracias al apoyo total de los trabajadores organizados de mi país. Suelo oírle decir al presidente que los gobiernos y los estados van pasando de la época en que todo se decidía en función de organizaciones políticas a la época en que todo se decide en función de las organizaciones sociales. Y el gobierno peronista, inspirado por su conductor, trata de adelantarse al tiempo y se apoya cada vez más en las organizaciones sindicales. Yo pienso, inspirándome en ese concepto visionario de Perón, que el pueblo está casi siempre más representado hoy por sus organizaciones gremiales que por sus partidos políticos. Los partidos políticos caen frecuentemente en poder de círculos cerrados de dirigentes que se sostienen en sus cargos gracias a negociaciones y componendas no siempre claras. Esto no ocurre en las organizaciones sindicales cuyos dirigentes deben vivir en contacto con la masa que representan si no quieren desaparecer del escenario directivo. En mi experiencia de 4 años yo puedo decir, con toda franqueza, que los dirigentes gremiales conocen mejor la realidad popular que los dirigentes políticos. Y, en honor a la verdad, debo decir también que los dirigentes políticos superan a los gremiales solamente cuando saben mantener contacto honrado con las organizaciones sindicales. Y al hablar de contacto honrado me refiero al que mantienen aquellos dirigentes políticos que trabajan lealmente por la causa de los trabajadores sin la oculta o manifiesta intención de utilizarlos como un medio de sus ambiciones personales. En la Secretaría he aprendido todo cuanto sé de sindicalismo y de problemas de trabajo. Allí encontré todo en marcha, un estilo y una técnica para tratar y resolver los problemas gremiales, el estilo y la técnica del coronel Perón. Yo no he hecho otra cosa que seguir sus huellas guiada por su ejemplo y muchas veces he recurrido a su consejo de maestro y conductor. Así solamente me ha sido posible conseguir que la Secretaría siga siendo la casa de los trabajadores argentinos como la concibió y la realizó el coronel Perón en los primeros días de su lucha. Capítulo 20. Una presencia superior. Desde el mirador de la Secretaría se ve todo el panorama sindical argentino. Yo, que lo he visto en 1944 y en 1945 desde un rincón del mismo despacho que hay presido, cuando el coronel Perón solía permitirme que le viese trabajar, yo solamente puedo decir tal vez cómo ha cambiado todo en este sector de mi patria.
Hasta 1943 las reivindicaciones obreras en la Argentina tenían una doctrina y una técnica que no se diferenciaban para nada de la doctrina y la técnica de los demás países del mundo. La doctrina y la técnica eran pues internacionales, vale decir extranjeras en todas las patrias y para todos los pueblos, porque cuando una cosa es internacional pierde incluso el derecho de tener patria aún en su país de origen. Los dirigentes de las reivindicaciones obreras argentinas habían sido formadas en aquella doctrina y les había sido enseñada solamente aquella técnica. No diré que fueron en general malos dirigentes, ni caeré en el error de pensar siquiera que no representaron legítimamente a sus compañeros. Por el contrario, creo que cumplieron honradamente lo mejor que pudieron con la masa que en ellos depositó su confianza. O su desesperación. Porque, frente al egoísmo brutal de la oligarquía capitalista y despiadada, ¿qué otra cosa que desesperación podía tener la masa obrera al elegir sus dirigentes? Por eso, muchas veces prefirió elegir a quienes proponían soluciones teóricamente más radicales y extremas en vez de otorgar un mandato a quienes hubiesen podido exigir y alcanzar algún beneficio práctico e inmediato, aunque fuese mínimo. Así se explica que, elegidos por la desesperación de una masa obrera sufriente y exaltada por el odio, aquellos dirigentes gremiales, impotentes para dar satisfacción a sus representados, se viesen obligados a desviar la atención de la masa hacia problemas de política internacional en propaganda lírica de doctrinas ajenas a las necesidades apremiantes y reales del pueblo. Pero el gran defecto de aquellos dirigentes no fue esto que al fin de cuentas casi se vieron obligados a hacer. El gran pecado fue que muchas veces pensaron, hablaron y actuaron en un idioma extranjero frente a sus compañeros, dando la espalda a la realidad casera. No se dieron cuenta, porque no creo que obrasen de mala fe, por lo menos en su mayor parte, que el problema de los obreros argentinos no tenía sino muy poco que ver con el problema de los trabajadores de los viejos países del mundo, superpoblados, sin ninguna clase de reservas económicas. No midieron bien la realidad argentina. Algunos, tal vez los más altos dirigentes de aquellos tiempos, no procedían sin embargo de buena fe. Así como reconozco que la mayoría actuaba con un alto espíritu sindical, debo decir también que algunos eran traidores de la masa obrera. Y al decir esto no creo que digan nada nuevo para los trabajadores argentinos. Todos ellos recuerdan cómo esos supuestos líderes obreros se aliaron, en oscuro maridaje, con la más rancia oligarquía, y al amparo de la prensa conservadora y del capitalismo conjurado contra los argentinos intentaron la destrucción del líder en 1946. Con esto demostraron que era mentira la enemistad que frente al capitalismo aparentaban los dirigentes comunistas y socialistas que se llamaron tanto tiempo y a sí mismos dirigentes del pueblo. Así se explica también por qué durante tantos años los trabajadores argentinos no vieron avanzar a sus organizaciones sino a pequeños pasos y esto, muy de vez en cuando, y con sangrientos y dolorosos sacrificios. Pero no es de aquellos falsos dirigentes obreros, que ahora están definitivamente aliados con la oligarquía, de los que quiero hablar. Es de los otros, de los de buena fe y verdadero espíritu sindical de quienes quiero escribir una página más. Ya he dicho que hasta 1943 vivían una doctrina y una técnica de lucha. Ellos creían firmemente que eso era el mejor y aún el único camino para llegar al bienestar soñado. Solamente cuando Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, les habló de otra técnica empezaron a darse cuenta del error en que habían perdido muchos años y tantos esfuerzos. Al principio al coronel les desconcertó. 50 años habían estado oyendo hablar a los altos líderes en contra de la patria, y como consecuencia en contra del ejército. Y ahora un militar, un oscuro coronel, dijo la oligarquía, pretendía enseñarles cuál era el camino de la justicia y de la felicidad. Para colmo, el nuevo líder les hablaba del espíritu y de sus valores, no les predicaba la lucha entre el capital y el trabajo sino la cooperación, y aún les decía que era necesario poner en la práctica los viejos principios olvidados del cristianismo. ¿Cómo no se iban a desconcertar? Pero, poco a poco, fueron creyendo en el coronel. Muchos creyeron con solo oírle. Otros, cuando pudieron verle. La mayoría creyó cuando sus promesas empezaron a cumplirse. Así, los dirigentes honrados del sindicalismo argentino se aliaron con Perón. En la vereda de enfrente quedaron los que no quisieron oír las promesas ni quisieron ver las realidades. Ellos habían ya vendido, por anticipado, su posición a la oligarquía y la capitalismo. Pero a cambio de eso ganaron el olvido de los trabajadores, el olvido, que es la manera que el pueblo tiene de despreciar a quienes lo traicionan.
La técnica de Perón se impuso en 2 años de ardorosa lucha. Una vez en la presidencia, sin embargo, podía darse el peligro de que algunos despechados especialistas del sindicalismo tratasen de reagrupar a los trabajadores con la vieja retórica y las viejas ideas también estudiadas por ellos en la cátedra extranjera que los formó y les pagó, y que para eso, intentasen presentar a la Secretaría como una oficina más del gobierno, fría y burocrática según el viejo Departamento Nacional del Trabajo que en 1943 había alcanzado el total y absoluto desprecio de los obreros argentinos. También hubiese podido suceder que, ausente de la Secretaría el creador genial de la nueva doctrina y de la nueva técnica de las reivindicaciones obreras, los mismos dirigentes, aún los peronistas, volviesen a la vieja doctrina y a los viejos métodos, dominados inconscientemente o infiltrados por los otros. La presencia de un viejo dirigente gremial al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión fue el primer paso para evitar que sucediese aquello. Pero no era suficiente todavía, puesto que aquella presencia infundía solamente confianza, la confianza del compañero y del amigo. Para evitar el peligro era necesario algo más. Y creo que ese algo más fue y sigue siendo mi presencia, no tanto por lo que pueda valer ni hacer yo, sino porque yo estoy demasiado cerca del líder, como para que donde yo esté no me acompañe un poco su magnífica presencia. Cuando vemos la sombra de alguien sentimos que está cerca. Así, como la sombra del líder, es mi presencia en la secretaría. Y a su sombra, yo intento seguir el camino que él inició. Sé que hay una gran diferencia. Donde él daba una lección magistral, yo apenas balbuceo. Donde él solucionaba un problema con 4 palabras, yo me quedo a veces una semana entera. Donde él decidía, yo apenas sugiero. Donde él veía, yo apenas vislumbro. Es que él es el conductor. Yo soy solamente una sombra de su presencia superior. Capítulo 21. Los obreros y yo. Mi trabajo con los obreros es de una técnica muy simple, aunque a veces los problemas que me presentan suelen ser complicados y de difícil solución. Ya he dicho que, sin embargo, me siento cómoda entre ellos y que siempre terminamos por entendernos. A veces, la gente me pregunta qué soy yo para los obreros de mi país. Yo prefiero explicar primero qué son los obreros para mí. Para mí los hombres y las mujeres de trabajo son siempre, y ante todo, descamisados. ¿Y qué son, para mí, los descamisados? No puedo hablar de ellos sin que vengan a mi memoria los días de mi soledad en octubre de 1945. Definir lo que es un descamisado sin volver a aquellos días es imposible, como tal vez no pueda explicarse lo que es la luz sin pensar en el sol. Descamisados fueron todos los que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, los que cruzaron a nado el riachuelo viniendo de Avellaneda, de La Boca y de la provincia de Buenos Aires, los que en columnas alegres pero dispuestos a todo, incluso morir, desfilaron aquel día inolvidable por la Avenida de Mayo y por las diagonales que conducen a la Casa de Gobierno, hicieron callar a la oligarquía y a aquel que dijo yo no soy Perón, los que todo el día reclamaron a gritos la presencia del líder ausente y prisionero, los que encendieron hogueras con los diarios de la prensa que se había vendido a un embajador extranjero por 30 dineros, o tal vez menos. Todos los que estuvieron aquella noche en la Plaza de Mayo son descamisados. Aun si hubo allí alguien que no lo fuese, materialmente hablando, un descamisado, ese se ganó el título por haber sentido y sufrido aquella noche con todos los auténticos descamisados, y para mí, ese fue y será siempre un descamisado auténtico. Y son descamisados todos los que entonces, de estar aquí, hubiesen ido a la Plaza de Mayo, y todos los que ahora o mañana harían lo mismo que hicieron los primeros descamisados de aquel primer 17 de octubre. Para mí por eso descamisado es el que se siente pueblo. Lo importante es eso, que se sienta pueblo y ame y sufra y goce como pueblo, aunque no vista como pueblo, que esto es lo accidental. Un oligarca venido a menos podrá ser materialmente descamisado pero no será un descamisado auténtico. Aquí también me declaro enemiga de las formas según lo establece la doctrina peronista. Para mí, los obreros son por eso, en primer lugar, descamisados. Ellos estuvieron todos en la Plaza de Mayo aquella noche. Muchos estuvieron materialmente, todos estuvieron espiritualmente presentes. No todos los descamisados son obreros, pero, para mí, todo obrero es un descamisado, y yo no olvidaré jamás que a cada descamisado le debo un poco de la vida de Perón. En segundo lugar,
Ellos son parte integrante del pueblo, de ese pueblo cuya causa ganó mi corazón desde hace muchos años. Y en tercer lugar, son las fuerzas poderosas que sostienen el andamiaje sobre cuyo esqueleto se levanta el edificio mismo de la revolución. El movimiento peronista no podría definirse sin ellos. El general Perón ha dicho que no sería posible el justicialismo sin el sindicalismo. Y eso es verdad, primero, porque lo ha dicho el general Perón y segundo, porque efectivamente es verdad. En la realidad de mi país el sindicalismo es actualmente la fuerza organizada más poderosa que apoya el movimiento peronista. Más de 4 millones de obreros agrupa solamente la Confederación General del Trabajo, que es la central obrera, y todos unidos se han definido a favor de la doctrina justicialista de Perón. Por eso cada obrero es además para mí un peronista auténtico, el mejor de todos los peronistas, porque además es pueblo y además es descamisado. Todo eso son para mí los obreros que llegan a mi despacho con sus esperanzas, con sus ilusiones y con sus problemas. ¿Cuándo me encuentro con ellos, qué voy a ser entonces sino una compañera o una amiga? Una compañera cuya gratitud infinita no puede expresarse sino de una sola manera, con absoluta y profunda lealtad. Y ellos lo saben bien, saben que yo no soy el Estado, ni mucho menos el patrón. Por eso suelen decir, Evita es vasca, pero es leal. Saben que yo no tengo sino un precio que es el amor de mi pueblo. Por el amor de mi pueblo, y ellos son pueblo. Yo vendería todo cuanto soy y cuanto tengo y creo que incluso daría mi vida. Saben que cuando yo les aconsejo aflojar lo hago por el bien de ellos, lo mismo que cuando los incito a la lucha. A medida que avanza el tiempo en nuestro movimiento común esa confianza se va consolidando pues todos los días les doy pruebas de mi lealtad. Y en ellos cada vez es mayor la confianza que me tienen, a tal punto que suelen esperar de mí incluso cuando todo está perdido. Muchas veces sucede que un problema gremial mal conducido, o por dificultades económicas insolubles, no puede tener solución adecuada, satisfactoria para los obreros. Entonces es cuando mi trabajo, de simple y sencillo, se vuelve difícil. Entonces es cuando más me empeño en buscar la solución y mi más grande alegría es encontrarla y ofrecerla a los obreros. ¿Acaso ellos no encontraron la solución de un problema que estaba perdido cuando reconquistaron a Perón para ellos y para mí, el 17 de octubre de 1945? Y cuando de mis recursos no queda ya ninguno, entonces acudimos al supremo recurso que es la plenipotencia de Perón, en cuyas manos toda esperanza se convierte en realidad aunque sea una esperanza ya desesperada.